Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del quinto año. Este video está orientado a la clase de Libreto 2 del capítulo 11 del libro de McCormack. El capítulo trata acerca de columnas esbeltas. Los ejercicios a resolver son los siguientes: 11.3, 11.5 y 11.7. La literatura utilizada fue la siguiente: diseño concreto de reforzado de McCormack y la normativa ACI 318 y en 14. Dentro de los subtemas que tenemos en el capítulo 11 son los siguientes: columnas esbeltas, efectos de las columnas esbeltas, determinación de las fortalezas con monograma, análisis de primer orden usando propiedades especiales de los miembros, determinación de los factores K mediante ecuaciones, columnas esbeltas en marcos con y sin desplazamiento lateral, amplificación de los momentos en las columnas de marcos con desplazamiento lateral. La esbeltez de las columnas se basa en su geometría y en su arrastramiento lateral. Conforme crece su esbeltez, sus esfuerzos de flexión también aumentan, por lo que puede ocurrir el panteo. La longitud LSU usada para calcular la relación de esbeltez de una columna es su longitud sin apoyo. Esta longitud se considera igual a la distancia libre entre las losas, las vigas y los otros miembros que proporcionan soporte lateral a la columna. Para calcular la relación de esbeltez de una columna en particular es necesario estimar su longitud efectiva. Esta es la distancia entre los puntos de momento nulo en la columna. En la siguiente imagen tenemos los que son columnas con sus apoyos. La primera imagen nos muestra lo que es una columna con extremos perfectamente reticulados, que es caso 1. En una columna con extremos perfectamente empotrados, sus puntos de inflexión o los puntos con momento nulo se presentan en los puntos de los cuartos de su altura y su longitud efectiva es LSU entre 2, K es igual a 0.50. En la tercera imagen nos muestra una columna con un extremo empotrado y otro articulado. El factor K para esta columna es aproximadamente igual a 0.70. Cuanto menor sea la longitud efectiva de una columna en particular, menor será el pliegue de pantalla y mayor su capacidad de carga. También tenemos valores para K. Para marcos arrostrados nunca pueden ser menores que 1. Para el marco no arrostrado, los valores de K siempre son mayores que 1 debido al desplazamiento lateral. Determinación de los factores K con monograma. Para usar los monogramas para una columna particular, se calculan los factores phi en cada extremo de la columna. El factor phi en un extremo de la columna es igual a la suma de la rigidez de las columnas que concurren en ese nudo, incluyendo la columna en consideración, dividida entre la suma de toda la rigidez de las vías que concurren en el nudo. Si el extremo de la columna está articulado, phi es teóricamente igual a infinito. Y si está empotrado, phi es igual a 0. Como es prácticamente imposible lograr un empotramiento perfecto, phi usualmente se toma igual a 1 en vez de 0 para el empotramiento supuesto. En lugar de usar monogramas para determinar los valores de K, existe un método alterno que consiste en el uso de ecuaciones relativamente simples. Estas ecuaciones están en el comentario del código ACI 318-05. Para miembros a compresión arrastrada, un límite superior para el factor de longitud efectiva puede tomarse como el menor valor determinado en las dos ecuaciones siguientes, en donde phi sub A y phi sub B son valores descritos anteriormente para monogramas, comúnmente llamados monogramas Jackson y Moreland, como se escribe en la nota 2 del pie de página de este capítulo. Phi mínimo es el valor de phi sub A y phi sub B. Tenemos el valor de K para miembros con compresión arrastrada restringidos en ambos extremos puede determinarse con el valor apropiado dado por las siguientes dos ecuaciones, donde es el promedio de phi sub A y phi sub B. Tenemos que son para nodos desplazables. Análisis de primer orden usando propiedades especiales de los miembros. Tenemos lo que es el módulo de elasticidad y momento de inercia, donde existe una tabla que es la siguiente, aquí la tenemos, que son para momentos de inercia alternativos para el análisis de elástico al nivel de la carga membrana. Tenemos que PSU y MSU deben tomarse la combinación de carga en estudio o conservadoramente pueden tomarse como los valores de PSU y MSU que conduzcan al valor más bajo de la inercia. En ningún caso debe tomarse el valor de I para los miembros de compresión menor que 0.35 de la inercia geométrica. P sub 0 es la resistencia teórica de la carga axial concéntrica.
columnas de vertex en marcos con y sin desplazamiento lateral. Tenemos las ecuaciones acá mostradas donde KL sub U entre R es mayor o igual a 35 menos 12 por M sub U entre M sub U. Esta ecuación la encontramos en el ACI, donde M sub 1 es el menor momento de extremos factorizados en un miembro de compresión. M sub 2 es el mayor momento de extremos factorizados en un miembro de compresión y siempre tiene la signos igual. Si KL es U entre R para una columna particularmente es mayor que la relación aplicable, tendremos una columna esbelta. La aplicación de los momentos en las columnas de marcos con desplazamiento lateral. Cuando una columna está sometida a momentos a lo largo de su longitud apuntalada, se desplaza lateralmente en el plano de flexión. La carga P causada que en el momento de la columna se incrementa una cantidad P. Este momento causará que aumenta un poco más en el resultado en el momento. Aumentará que a su vez causará un incremento más en la variación hasta que se alcance el equilibrio. Bueno, en esta ocasión procedemos a realizar el ejercicio 11.3 del libro de McCornack, 10ª edición. Usando los monogramas de la figura 11.3, determine los factores de longitud efectiva para las columnas AB y BC de los marcos riostrados mostrados. Suponga que todas las vigas son de 12 pulgadas por 20 pulgadas y que todas las columnas son de 12 pulgadas por 16 pulgadas. Para las columnas, use .70 de los momentos de inercia totales y para las vigas, .35 de los momentos de inercia totales. Suponga que los extremos alejados de la viga están articulados y use un psi sub A igual 10. En este análisis nos piden analizar la columna A, B y BC. Para esto se realizó una memoria de cálculo en MATCAD. Mostramos el ejercicio anteriormente mostrado en la diapositiva y el primer paso es sacar los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que para la sección de la columna tenemos 12 pulgadas por 16 pulgadas y una longitud de la columna de 12 pies. Para la sección de la viga tenemos 12 pulgadas por 20 pulgadas y una longitud de la viga de 30 pies. Se calcularon el área de la columna, el área de la viga, la inercia geométrica de la columna y la inercia geométrica de la viga. E igualmente se calculó el radio de giro debido a que nos será de utilidad más adelante en los cálculos. Se agrega al mismo tiempo psi sub A igual 10, que es la restricción que nos da el ejercicio, que no es nada más que el valor en el extremo alejado de las vigas. Seguidamente procedemos a determinar los factores de longitud efectiva, pero primeramente calculamos los momentos de inercia reducidos. Tenemos que el momento de inercia reducido de la columna no es nada más que .70 por la inercia geométrica de la columna, dándonos un resultado de 2867.2 pulgadas a la 4. Y el momento de inercia de la viga no es nada más que .35 por la inercia geométrica de la viga, brindándonos un resultado de 2800 pulgadas a la 4. Obteniendo los momentos de inercia, procedemos a calcular en la columna BC psi sub C y psi sub B. Psi sub C es igual al momento de inercia reducido de la columna entre la longitud de la columna, dividido todo esto entre el momento de inercia reducido de la viga entre la longitud de la viga. Psi sub B no es nada más que el momento de inercia reducido de la columna entre la longitud de la columna más el momento de inercia de la columna entre la longitud de la columna. ¿Por qué dos veces? Porque el análisis en psi sub B, que en este punto es tanto para esta columna y esta otra columna, y todo esto es dividido entre el momento de inercia de la viga reducido entre la longitud de la viga. Nos da un resultado de psi sub C 2.56 y un psi sub B de 5.12.
estos dos datos calculados, los buscamos y los colocamos en el nomograma para marco ariostrado. Luego que hayamos colocado estos dos datos, trazamos una línea y al ojo nos da un resultado de un K, que es el factor de longitud efectiva, 0.92. Seguidamente, luego de haber realizado el cálculo para la columna BC, procedemos al cálculo del factor de longitud efectiva para la columna AB. Entonces volvemos a calcular si sub B, que es el momento de inercia de la columna reducido entre la longitud de la columna más el momento de inercia reducido de la columna entre la longitud de la columna entre el momento de inercia de la viga reducido entre la longitud de la viga, obteniendo un sig sub B de 5.12. Aquí utilizamos la restricción dada en el ejercicio, que nos dice que sig sub A es igual a 10. Estos dos datos obtenidos los volvemos a colocar en el nomograma para marco ariostrado, y una vez colocados estos datos trazamos la línea y al ojo obtenemos un factor de longitud efectiva de 0.94. Aquí terminamos el análisis que nos pide el ejercicio, que es determinar los factores de longitud efectiva. Procedimos a determinar la relación de esbeltez. Procedemos a calcular que si nuestra columna es esbelta o no. Para el miembro BC obtenemos que el primer cálculo es la longitud sin soporte de los miembros a compresión, que no es nada más que L sub U, que es la longitud de la longitud sin soporte del miembro a compresión, es igual a 12 pies menos la base de la viga entre 2. Esto nos da un resultado de 11.5 pies. Este resultado ingresamos a la ecuación de la relación de esbeltez efectiva, que no es nada más que el factor de longitud efectiva K sub 1 por L sub U, que es la longitud sin soporte del miembro a compresión, dividido entre el radio de giro calculado anteriormente en los datos. Esto nos da un valor de 27.488, un número adimensional. En el MATCAD realizamos una condición en la cual nos calcule que si nuestra relación de esbeltez es mayor a 2.22, nos dice que es esbelta. Si no es así, estos efectos de esbeltez no pueden ignorarse. Para esta ocasión, nuestra condición nos dice que nuestro miembro BC es esbelta. Luego venimos a calcular la relación de esbeltez para el miembro AB. En esta ocasión, la longitud sin soporte del miembro de compresión es igual a 12 pies menos 2 veces la base de la viga entre 2, dándonos un resultado de 11 pies. Volvemos a ingresar este valor en la relación de esbeltez efectiva, que es K sub 2, que es el factor de longitud efectiva, por la longitud sin soporte del miembro de compresión dividido entre el radio de giro. Esto nos brinda un resultado de 26.864, número dimensional de relación de esbeltez. Nuestra condición nos vuelve a decir que si lo calculado es mayor a 22, nos dice que es esbelta. Si este resultado no es mayor a 22, nos dice que el efecto de esbeltez puede ignorarse, es decir, que no es esbelta. Pero para esta condición nos dice que nuestro cálculo es 26.864 es mayor a 22, entonces dice que nuestro miembro AB es esbelta. Bueno, en este caso tenemos un ejercicio del libro
Diseño de concreto reforzado McCormack, 10ª edición, capítulo 11, columna esbelta, donde tenemos una columna con estribo a usarse en un marco riestrado donde la flexión está alrededor de su eje Y, y tenemos acá los datos, el gráfico de la columna y los datos que se van a usar. Tenemos factor de rigidez 1, fluencia del acero 60 kSI, resistencia a la compresión del concreto, 4 kSI, carga muerta de 60.000 libras, fuerza, carga axial de 120.000 libras, fuerza, momentos actuantes en los extremos, el momento de arriba y el momento de abajo, y con cada uno de sus valores. La base de la columna 14 pulgadas, de altura 15, y la longitud no soportada de la columna de 192 pulgadas. El factor de minoración de 0.65, en este caso usamos este valor ya que es una columna con estribos, un radio de giro de 0.3. Determinamos si la columna es esbelta. El máximo de la columna corta dice que va a ser igual a 34 menos 12 entre la razón de los dos momentos y nos da un valor de 23.33. Y para la columna real es esta ecuación, que son tomadas el ACI 318 edición 14, donde nos da 42.67. La condición dice que si la columna real es mayor que la columna corta, entonces nuestra columna es esbelta. En este caso 42 es mayor que 23 y tenemos una columna esbelta. Determinamos el módulo de elasticidad, el cual dice que es 57.000 por la raíz cuadrada F'C, y nos da este valor de 3.604.996 PSI. En este caso hay que ver la sección 1.11 del libro de McCormack para comprender esta parte más de la elasticidad. Después hacemos una conversión de PSI a KSI. Tenemos la inercia geométrica, que es un doceavo de A por H al cubo. El factor de rigidez, tenemos este factor de rigidez va a ser 1.2 por la carga muerta entre la carga axial que se aplica a la columna, y va a ser 0.6. En este caso, el factor de rigidez nos permite determinar que si nuestro factor de rigidez es mayor o igual a 1, entonces va a ser un marco con desplazamiento, pero si es menor es un marco sin desplazamiento. En este caso nos da 0.6, es un marco sin desplazamiento en el caso que tenemos. Ahora, como el refuerzo no se ha seleccionado, se debe usar la ecuación 6.6.4.4a de la CI para el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad se debe considerar que esta ecuación que está aquí representada se usa cuando ya conocemos el refuerzo, pero como nosotros no conocemos el refuerzo, se debe usar esta ecuación que está acá, donde determinamos el módulo de elasticidad, y aquí tenemos el módulo de elasticidad con esta ecuación. Ok, ahora determinamos el pandeo de Euler, que es acá con esta ecuación que está acá, y cuadrado por módulo de elasticidad F entre factor de rigidez por la longitud soportada de la columna al cuadrado. Da este valor de 9.950.085.554 libras fuerza. Ahora tenemos un factor de modificación. El factor de modificación sirve que para el amplificador de momento que está acá, a la hora de determinarlo, si tenemos un factor de amplificación de momento, nos va a dar un valor de momento muy grande o muy menor. Entonces el CM te da un valor de reducción de momento más real. En este caso nuestro CM nos da de 0.956, y el amplificador de momento considera CM entre la carga última entre 1 menos la carga axial entre 0.75 por PC, que nos va a dar igual a 1. Entonces el momento factorizado en este caso es la carga axial por 0.6 más 0.03 por H, igual a 126.000 pulgadas libras fuerza. En este caso H se pone sin unidades de medida, ya que por efectos de programación no nos permite sumar esto y después multiplicarlo con una medida dimensional con una medida. La nota dice que si nuestro momento 2 mínimo, que es el que tenemos acá, es mayor que el momento 2b, este momento 2b, el extremo de abajo de la columna, si es mayor va a ser CM es igual a 1. Si no, se busca en la fórmula del ACI. En este caso se busca en la fórmula del ACI ya que es menor.
Momento amplificado. El momento amplificador es el momento del extremo de abajo de la columna por el momento amplificado, que es 1.1 en este caso, acá, y nos da este valor de acá, 1.240.990.025 pulgadas libra fuerza, y determinamos ahí este valor del momento amplificado entre la carga axial y nos da 10.342 pulgadas. Ahora tenemos las ecuaciones del libro de McCormack que determinan Gagba, que va a ser H', el acotamiento, restándole el recubrimiento de la columna entre 15 pulgadas, que es la base de la columna, dura 0.6. Y tenemos la resistencia axial de la columna, que va a ser la carga axial entre el factor de minoración. Entonces nosotros, para determinar qué tipo de refuerzo vamos a usar, es necesario ir a los diagramas de iteración, donde gamma es 0.6 y cumplir los valores de Fy y F' sub c. En este caso determinamos Kn y Rn y los interpolamos hasta que nos da un valor que tenemos aquí de la cuantía del acero requerido de 0.017. Entonces con eso determinamos el área geométrica, multiplicamos este factor por el área de la columna y nos da 3.57 pulgadas cuadradas. Lo buscamos en estas tablas del apéndice del libro y nos da que la varilla número 7 y usamos 6 varillas y nos da 3.61 pulgadas cuadradas, que está un poquito arriba del que nosotros tenemos. Entonces quiere decir que vamos a usar este valor, quiere decir que en nuestra columna necesitamos usar 6 varillas número 7 de refuerzo. En este caso hasta ahí llegaría el ejercicio. A continuación les explicaremos el ejercicio 11.7 del capítulo 11 de las columnas esbeltas del libro de McCormack. Procederemos a leer lo que nos pide el ejercicio. Nos dice: repite el problema 11.5 si la columna se deflexiona en forma de curvatura doble y que su longitud es de 18 pies. Use la ecuación 6.6.4.4 de la SI. Una respuesta posible es un phi de 1 y 6 varillas, número 6, para la área de acero requerida. Los datos que nos da el ejercicio son los siguientes: una carga muerta de 60.000 libras fuerza, una carga total axial de 120.000 libras fuerza y las secciones, las dimensiones de la columna, que tenemos un H de 15 pulgadas, una base de 15 pulgadas, una altura de 15 pulgadas y una base de 14. Tenemos los momentos de la columna. El momento inicial es de 80 pies kilolibras. Por defecto de cálculo lo pasamos a pulgadas libras fuerza. Lo mismo con el momento final, que nos da 1.080.000 pulgadas libras fuerza. Y tenemos el dato de la longitud no soportada, que es de 18 pies en pulgadas, son 216 pulgadas. El factor de reducción, que es phi, tenemos 0.65. ¿Por qué 0.65? Porque el ASI nos dice que se va a utilizar este factor para columnas que poseen estribos. El radio de giro va a estar multiplicado, va a estar dado de la siguiente manera: un factor de 0.3 por H, que es 15 en este caso, según el código ASI 10.10.1.2 permite usarse el valor aproximado de 0.30 por H en lugar de utilizar el 0.289, y esto lo haremos acá. ¿Es una columna esbelta? Esa es nuestra pregunta. Para ello tenemos que darnos cuenta con las ecuaciones. Para máximo una columna corta dice que va a ser 23. El cálculo ya efectuado. Aquí tenemos la ecuación que ya la podemos determinar en el ACI. Igualmente esta la columna real nos da 48. Condicionamos que si esta
la real es menor o igual al máximo de columnas cortas, nuestra columna es esbelta. De lo contrario sería una columna corta. Procedimos al siguiente paso. Paso número 2, el cálculo de la elasticidad. Para esto nos vamos a ir a la sección 1.11 del libro de McCormack, que aquí nos aparece la ecuación dada. Dice que será 57.000 raíz cuadrada del factor de compresión del concreto. Y vamos a tener un total de 3.604.99 KSI. El tercer paso es el cálculo de la inercia geométrica de una sección con respecto al eje centroidal. Esto va a ser a un doceavo de la base por la altura al cubo, que nos va a dar a 3.937.5 pulgadas cuarta. El factor de rigidez está expresado por 120% de la carga muerta entre la carga total axial, que esto va a ser a 0.06. ¿Para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta si es un marco con desplazamiento o sin desplazamiento. Veamos la condición. Dice que el factor de rigidez es mayor o igual a 1, el marco con desplazamiento es un marco con desplazamiento, o si no, es un marco sin desplazamiento, por lo que tenemos un marco con desplazamiento. Como el esfuerzo no se ha seleccionado, debemos usar una ecuación 6.6.4.4a del ASI para el cálculo de la multiplicación de la inercia y la elasticidad. Entonces, la expresión la podemos encontrar en el ACI 6.6.4.4.4a, que está expresada a 0.4 la elasticidad por la inercia entre el factor de rigidez, por lo que nos da un total. Vamos a pasar esto a decimal. Y nos va a dar 3. Ahí tenemos nuestro resultado. Ahora procedemos con el siguiente paso, que es el pandeo de Euler, que también está en el ACI 6.6.4.4.2 del ASI, que va a ser pi al cuadrado por esta expresión entre el factor K por la longitud no soportada al cuadrado. Eso vamos a tener un resultado de libra-fuerza, que en total serían 750.684.882 libras-fuerza. Seguido, procedemos con el factor de modificación. ¿Esto qué nos dice? Este factor de modificación lo vamos a hallar en el 6.6.4.5.3a de la ASI. ¿Qué nos dice? Que para columnas con doble deformación, con doble curvatura, el momento inicial se va a tomar como negativo. Si la curvatura fuera una curvatura simple, la curvatura del momento 1 sería positivo. Entonces, ¿qué tenemos en la condición? Acá está, tomamos como negativo, pero dice que si el momento 1 negativo es menor o igual a 0.1, va a ser 1. Si es menor o igual a 0, va a ser 1. O si no, perdón. Sí, ahí es. Siguiente, calculamos el amplificador del momento. Como podemos ver, nuestro resultado aquí ya tenemos una pequeña contradicción con lo que nos da el resultado del ejercicio. Por efectos de cálculo,
Aquí nos da a 1.27, a 1.171. Momento factorizado. El momento factorizado va a ser igual a la carga total por 0.6 más 0.03 por H, que esto nos va a dar en libras, en pulgadas fuerza. También le podemos hallar una ecuación del ASI. Todas estas ecuaciones están dadas en el ASI. El momento amplificado es el factor que ya tenemos acá, el amplificador del momento, por el momento 2, que es el momento final, que ya tenemos un resultado ya dado, que es de 1.372.541.768 pulgadas libras fuerza. Ya amplificado, el amplificado nos queda que el MC, que es el momento amplificado entre la carga total, que nos va a dar igual a 11.438. Bueno, acá, en este paso de acá, que es las ecuaciones del libro de McCormack, que ya están dadas en el libro de McCormack, esto nos sirve para el diagrama de interacciones. O sea, que aquí en H' es todo el espesor de la columna menos 2 veces el recubrimiento. Ahí tenemos H'. H es todo el perímetro o la sección de esta columna, la parte de la base. Esto nos sirve para darnos cuenta en qué gráfica vamos a utilizar según el diagrama de interacción que nos permita, o sea, que nos tiene que dar la fuerza de 4000, la fuerza de compresión de 4000 kilolibras, de 4 kilolibras pulgadas cuadradas, y un esfuerzo en Y de 60.000 kilolibras pulgadas cuadradas. Entonces hay que ver todas esas condiciones, y este es el que nos va a permitir ver cuál es el diagrama indicado para esta interpolación. Para ello tenemos que calcular el PN. Sería la carga total entre el factor de reducción phi, y tendríamos un resultado de 184.115.385 libras fuerza. El área geométrica de la columna es la base por la altura, o sea que tendríamos 210 pulgadas cuadradas. El KN, ¿para qué nos sirve el KN? El KN lo vamos a encontrar en la parte de la Y, en la parte vertical de la gráfica. Esto nos permite determinar la interpolación, la intersección de estas dos rectas. Entonces sería el PN entre el factor de la compresión por el área geométrica, que nos da 0.22. Ubicamos acá en la tabla, en la gráfica, y buscamos el 0.22, que en esta parte de acá, más o menos aproximadamente, tendríamos el RN, que es igual al PN por el factor, por el momento amplificado, por el amplificado, entre el factor de la compresión por el área geométrica por H, que nos da un total de 0.168. Ubicamos el 0.168 y lo tendremos en este punto de acá. Ya así nos damos cuenta cuánto vale la cuantía, cuánto es la cuantía de acero, el porcentaje de la cuantía de acero. Decimos que está entre 0.1, pero aproximadamente está entre 0.17, que es en esta parte de acá más o menos. Calculamos el área de acero requerida. El área de acero requerida va a ser el porcentaje de acero por el área de la sección de la columna, que eso nos va a dar un total de 6 varillas número 7, para un total de 3.61 pulgadas cuadradas, que está por encima de este, pero este sería lo más recomendable para esta sección de esta columna.